Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acérquense a esta humilde hoguera donde el crepitar de la leña vieja se confunde con el susurro del viento que barre las vastas extensiones de nuestro amado oeste. Soy el alma del oeste y traigo conmigo no el tintineo del oro recién hallado, ni el fragor de un duelo a muerte, sino algo mucho más preciado, una historia. Una de esas leyendas que nacen del polvo y del sacrificio, que se forjan bajo la atenta mirada de un cielo estrellado que ha visto tanto dolor como milagros. Permítanme tejer para ustedes el relato de El corazón de Hollow Ridge, una crónica de honor, desolación y la inquebrantable búsqueda de un hogar en un mundo que rara vez ofrece segundas oportunidades. Escuchen con el alma, pues lo que les contaré resonará en los rincones más profundos de vuestro espíritu. Era el año del Señor de 1888, y el territorio de Montana no era lugar para los débiles de corazón. Sus montañas escarpadas y sus valles polvorientos guardaban historias de fiebre del oro y de sangre, de sueños rotos y de esperanzas nacidas de la nada. En ese crisol de dureza y belleza implacable vivía, o más bien sobrevivía, Eliza Hastings, una mujer cuyo nombre, en los círculos de la pequeña y chismosa comunidad de Havenwood, era sinónimo de escándalo, de un pasado turbio que se negaba a morir. Su apariencia, marcada por las cicatrices invisibles de la calumnia y las visibles de una vida sin lujos, era objeto de burla, un recordatorio constante de su exilio autoimpuesto, de su destino sellado. El sol de Montana, ese tirano dorado que lo ve todo y nada perdona, se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas encendidos y púrpuras profundos, pero su calor no lograba disipar el frío que Eliza sentía en el alma. Ese día, el aire vibraba con una expectación lúgubre, pues era el memorial de su difunto esposo, un hombre que la había sacado del fango de su anterior vida, solo para dejarla de nuevo a merced de las lenguas viperinas tras su prematura partida. A pesar de los susurros y las miradas de desdén que la acompañaban a cada paso, Eliza había tomado una decisión audaz, casi desafiante. Se presentaría en el memorial ataviada con su traje de novia, el mismo que había usado en el día que, creyó ingenuamente, marcaría el inicio de una nueva vida. Un vestido de percal blanco, descolorido y ajado por el tiempo, pero que conservaba la dignidad de un voto roto, la promesa de un amor que apenas tuvo tiempo de florecer. Sus dedos, nudosos y ásperos por el trabajo, acariciaron el tejido, sintiendo la memoria de un tacto, el eco de una esperanza. La tela se adhería a su figura delgada, acentuando la rigidez de su postura, la determinación en su mandíbula. Sus ojos, antes de un azul vibrante, ahora opacos por la tristeza, reflejaban la tenacidad de quien ha aprendido a sobrevivir a la intemperie. No había adornos en su cuello, ni joyas en sus muñecas, solo la desnuda verdad de una mujer que se negaba a esconderse, a pesar de que cada fibra de su ser clamaba por desaparecer. El espejo de cristal empañado, colgado de una tabla en la pared de su pequeña y solitaria cabaña, le devolvía la imagen de una extraña, una guerrera cansada, pero aún en pie.
El pueblo la odiaría, lo sabía, la despreciarían aún más, pero ya no le quedaba nada que perder excepto su propia estima. Y eso no se lo arrebatarían. Mientras caminaba por el camino de tierra que conducía a la modesta iglesia de Havenwood, cada paso era un acto de desafío. El polvo se levantaba con cada pisada, revoloteando alrededor del blanco de su vestido como un coro de fantasmas. Las casas, pequeñas y apretadas, parecían encogerse a su paso, sus ventanas convertidas en ojos que la juzgaban sin piedad. Los murmullos comenzaron incluso antes de que llegara a la entrada de Mindoncindo. La iglesia, susurros cargados de veneno que se filtraban por las puertas entreabiertas y las cortinas corridas. La descarada, la mujer de la calumnia. ¿Acaso no tiene vergüenza? Las palabras eran dagas invisibles que se clavaban en su piel, pero Elisa, con la cabeza alta, se negó a tambalearse. Había aprendido que el dolor más profundo no era el físico, sino el que carcomía el alma, y ese ya lo conocía bien. Al cruzar el umbral de la iglesia, el silencio se hizo pesado, casi palpable. Todas las miradas se posaron sobre ella, una mezcla de curiosidad malsana, desprecio y en algunos ojos una pizca de piedad que ella rechazaba con cada fibra de su ser. El reverendo Miller, un hombre de rostro adusto y mirada severa, interrumpió su sermón lanzándole una mirada de reproche que la atravesó. Pero Elisa no se inmutó. Caminó con pasos lentos y deliberados hacia la banca vacía al frente, el lugar que le correspondía como viuda. En ese momento, la humillación pública se volvió casi insoportable, una losa de juicio y condena que amenazaba con aplastarla. Sentía el ardor en sus mejillas, el temblor en sus manos, pero su postura se mantuvo firme. Se sentó, sus ojos fijos en la modesta caja de pino cubierta de flores silvestres, el último reducto de su fugaz unión. Y fue entonces, en medio de esa atmósfera cargada de crueldad, cuando una pequeña figura se movió entre las bancas. Sofía, la hija de Caleb Thorne, una niña de no más de 6 años, con el cabello del color de la miel y ojos grandes y curiosos que aún no habían aprendido a juzgar. Sofía, con la inocencia que solo los niños poseen, se había escapado de la mano de su padre y se acercaba a Elisa. Los adultos se tensaron, esperando la reprimenda, el regaño, pero Sofía, ajena a la tensión, se detuvo frente a Elisa y, con la palma de su mano, acarició suavemente el tejido blanco de su vestido. «Es muy bonito», susurró la niña con una voz tan pura como el cristal. «Pareces una princesa». En ese instante, el mundo de Elisa se detuvo. Esa pequeña voz, esa simple frase, perforó la coraza de su dolor y su ira. Una chispa de calor, un destello de una belleza que el mundo había ignorado, se encendió en su corazón marchito. Los ojos de Elisa se nublaron, y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. La niña, Sofía, no veía el escándalo, no veía la vergüenza, solo veía la pureza de un vestido blanco y la figura de una mujer vulnerable. Caleb Thorne, el padre de Sofía, era un hombre recio, tallado en la misma madera de las montañas de Montana, alto, con hombros anchos y un rostro surcado por el sol y el trabajo. Sus ojos azules, habitualmente estoicos, reflejaban la carga de un viudo que luchaba por criar a su hija en la soledad de su rancho, Hollow Ridge. Había observado a Elisa con una mezcla de desaprobación y una curiosidad que no podía entender. La audacia de su traje de novia lo había sorprendido, pero la dignidad con la que soportaba las miradas lo había inquietado. Ahora, al ver la interacción de Sofía con Elisa, una punzada de algo parecido a la admiración lo recorrió. La pequeña, ajena a los prejuicios de los adultos, había desarmado a la mujer que todos condenaban. Pero la paz de ese momento fue efímera.
Un hombre corpulento y borracho, John Digger, un conocido lenguaraz del pueblo, se levantó de su asiento y con voz arrastrada por el alcohol, se mofó. Mira a la viuda negra, vestida de blanco para buscar al próximo tonto. Debería darte vergüenza, Eliza Hastings, después de todo lo que hiciste. Sus palabras resonaron en el silencio y varios asintieron con la cabeza. La tensión en la iglesia era palpable y el reverendo Miller se preparaba para intervenir. Eliza, aferrándose al pequeño hombro de Sofía, sintió cómo el veneno de esas palabras la alcanzaba. Pero esta vez no era solo su dignidad la que estaba en juego. La niña, con sus ojos inocentes, miraba a Digger con una mezcla de confusión y miedo. El instinto maternal, uno que Eliza creía extinto en ella, floreció con una fuerza inesperada. Se irguió. Su delgada figura se volvió formidable. «Cállese, señor Digger», espetó Eliza, su voz clara y firme, cortando el aire como un látigo. «No tiene derecho a hablarme así, y mucho menos en presencia de esta niña. Su veneno no tocará a Sofía». Digger, sorprendido por la ferocidad de la respuesta, tambaleó. Pero antes de que pudiera replicar, Caleb Thorne, que había observado la escena con creciente asombro, se adelantó. Su voz, grave y autoritaria, resonó en la iglesia. «Señor Digger, si no puede guardar silencio en la casa de Dios, le pido que se retire». La mirada de Caleb era de acero, y Digger, aunque intoxicado, entendió la advertencia. Farfullando, el hombre se dio la vuelta y salió, no sin antes lanzar una última mirada de odio a Eliza. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de respeto a regañadientes, de asombro. Eliza, aún de pie, protegía a Sofía con su cuerpo, sus ojos aún fijos en la puerta por donde había desaparecido Digger. Fue en ese momento, viendo la inquebrantable dignidad de Eliza y su inesperado acto de valentía al proteger a su hija, que una idea comenzó a gestarse en la mente de Caleb Thorne. Su rancho, Hollow Ridge, era un lugar solitario, y la crianza de Sofía, sin una figura femenina, era una carga pesada. La casa necesitaba una mano firme, y su hija necesitaba la dulzura que él, con su naturaleza áspera, no podía ofrecer del todo. Después del memorial, mientras la gente se dispersaba en murmullos, Caleb se acercó a Eliza. Su voz era grave, desprovista de emoción, pero en sus ojos había una luz nueva, una que Eliza no había visto en nadie en mucho tiempo. «Señorita Hastings», comenzó Caleb, con la cabeza un poco ladeada, «mi rancho, Hollow Ridge, necesita una mujer, una mano que cuide de la casa y de Sofía. Mi hija, ella ha encontrado algo en usted que yo no he sabido ver ni darle. Le ofrezco un puesto como ama de llaves. Es un trabajo duro, en un lugar apartado, pero tendrá un techo, comida y un salario justo. Y mi hija Sofía necesita de su compañía». Eliza lo miró incrédula. Un ama de llaves, en Hollow Ridge. La proposición era tan inesperada como un oasis en el desierto. Era una oferta que la sacaba del abismo de la soledad y la pobreza, un refugio de la crueldad del pueblo. Pero también significaba entrar en la vida de un hombre estoico y su hija inocente, llevar consigo el peso de su pasado. Su corazón, que había estado tan endurecido, sintió un temblor. La humillación pública aún ardía, pero la bondad de Sofía y la inesperada oferta de Caleb resonaban con una promesa de algo más. Era una oportunidad, frágil como el cristal, de una nueva vida, de un sentido de pertenencia que creía perdido para siempre. La decisión no fue fácil, pero la desesperación era una maestra cruel, y la pequeña chispa de esperanza que Sofía había encendido era suficiente para guiarla. Con un nudo en la garganta, Eliza asintió. «Acepto, señor Thorne», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo haré». Y así, bajo el cielo implacable de Montana,
comenzó un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbres, pero también de la tenue promesa de un hogar. La carreta de Caleb Thorne, una estructura robusta y funcional, se abría paso por los caminos polvorientos y pedregosos que serpenteaban hacia Hollow Ridge. El sol de la tarde bañaba las colinas con un resplandor dorado, y el aire, aunque seco, traía el aroma terroso de la salvia y el pino. Sentada junto a Caleb, con Sofía acurrucada entre ellos, Elisa observaba el paisaje. Era un lugar de belleza ruda, de majestuosidad silenciosa, donde la naturaleza imponía su ley con una autoridad incuestionable. Había algo en esos vastos horizontes que le susurraba una promesa de anonimato, de un olvido que su alma anhelaba con desesperación. La llegada a Hollow Ridge fue tan austera como la promesa. El rancho se alzaba solitario, una colección de edificios de madera que parecían haber brotado directamente de la tierra. La casa principal, aunque sólida, mostraba los signos de la negligencia, el polvo acumulado en las ventanas y el desorden en el porche. Un perro pastor, de pelaje color arena y ojos vigilantes, los recibió con ladridos amortiguados, su cola batiendo suavemente al reconocer a Caleb. Para Elisa, acostumbrada a la soledad de su pequeña cabaña, Hollow Ridge era un mundo nuevo, lleno de ecos y de un silencio que dolía menos que el de su propio pasado. Los primeros días fueron un torbellino de trabajo y de descubrimiento. Elisa se sumergió en sus nuevas tareas con una determinación férrea. La casa, que había languidecido bajo la mano masculina de Caleb, empezó a cobrar vida bajo la suya. La suciedad y el polvo cedieron ante su esfuerzo infatigable. Los muebles de madera, toscos pero duraderos, fueron pulidos hasta que brillaron. Las cortinas viejas fueron lavadas y colgadas de nuevo, permitiendo que la luz del sol inundara las habitaciones. El olor a jabón y a cera de abejas reemplazó el rancio aroma de la desidia. Cada tarea, por insignificante que pareciera, era un paso hacia la construcción de algo nuevo, una forma de anclarse en el presente y de huir de los fantasmas del pasado. La relación con Sofía floreció con una dulzura inimaginable. La niña, inicialmente tímida, se aferró a Elisa con la tenacidad de una enredadera. Elisa, a su vez, descubrió en Sofía una fuente de amor incondicional que había creído extinta. Le enseñaba a leer con un viejo libro de cuentos, le peinaba el cabello cada mañana con una delicadeza que la niña nunca había conocido, le preparaba sus comidas favoritas y le contaba historias de tierras lejanas, inventadas sobre la marcha, que hacían brillar los ojos de la pequeña. Paseaban por los campos cercanos a Hollow Ridge, recogiendo flores silvestres y observando a los conejos corretear. Elisa, con Sofía de la mano, sentía cómo su corazón se expandía, cómo el amor maternal que nunca tuvo oportunidad de expresar se derramaba sobre la niña. La risa de Sofía era la música más dulce que había escuchado en años, una melodía que disipaba las sombras de su alma. La niña no veía en Elisa a la mujer del escándalo, sino a la señorita Elisa, que le leía cuentos y le curaba las rodillas raspadas. Con Caleb, la dinámica era más compleja, más silenciosa. Caleb Thorne era un hombre de pocas palabras, su estoicismo una muralla que pocos podían escalar. Sus días transcurrían entre el cuidado del ganado, la reparación de cercas y las tareas agotadoras del rancho. Elisa observaba su labor con una admiración tácita. Veía la dedicación con la que trabajaba la tierra, la paciencia con la que trataba a sus caballos, la ternura, a veces torpe, con la que interactuaba con Sofía. Él, a su vez, notaba los cambios en su hogar. El aroma a pan recién horneado que flotaba en la cocina, la ropa limpia y planchada sobre su cama, el orden que había reemplazado el caos, pequeños gestos, silenciosos como el viento del desierto, comenzaron a tender puentes entre ellos. Un gracias, apenas audible de Caleb,
cuando ella le servía café caliente al amanecer, una mirada de aprecio cuando veía a Sofía reír junto a Elisa, un plato de comida extra que él le dejaba en la mesa después de un día particularmente agotador. La casa que antes resonaba con el eco de la soledad, ahora se llenaba con la vida de tres almas intentando sanar. Hollow Ridge, ese nombre que evocaba un vacío, se estaba transformando en un refugio, un lugar donde Elisa, contra todo pronóstico, comenzaba a encontrar un inesperado sentido de pertenencia. La fragilidad de esta paz era palpable, como una telaraña finamente tejida, vulnerable a cualquier brisa. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elisa se permitía soñar, a imaginar un futuro donde su pasado no la persiguiera como una sombra implacable. Se sentía útil, valorada, llamada por la pequeña Sofía, y el respeto silencioso de Caleb, aunque no expresado con palabras, era un bálsamo para su herido espíritu. Sin embargo, el destino, como un tramposo jugador de cartas, siempre guarda un as bajo la manga, un giro inesperado que puede destruir la mejor de las manos. La frágil paz de Hollow Ridge estaba destinada a ser probada. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía en un estallido de colores sobre las montañas, un jinete solitario apareció en el horizonte, levantando una columna de polvo que se acercaba al rancho. Elisa, que estaba sentada en el porche con Sofía, leyendo un cuento, sintió un escalofrío que le erizó la piel. Había algo en la silueta de ese hombre, en la forma en que su caballo se movía, que le resultaba inquietantemente familiar. A medida que el jinete se acercaba, la silueta se hizo más definida y el corazón de Elisa dio un vuelco doloroso. El aire se le escapó de los pulmones y la sangre se le heló en las venas. Era él, Silas Montgomery, el hombre de 1900. Su pasado que la había calumniado, el arquitecto de su ruina, el artífice de su exilio, su rostro, aunque más envejecido y con una barba rala, era inconfundible. La sonrisa cínica, la mirada astuta y depredadora. El mismo hombre que había destruido su nombre y su reputación años atrás, ahora aparecía en Hollow Ridge como un espectro salido de sus peores pesadillas. Silas desmontó con una arrogancia estudiada, sus ojos grises recorriendo el rancho con una expresión de desdén, hasta que se posaron en Elisa. Un brillo malicioso se encendió en ellos. ¿Pero qué tenemos aquí, si no es la mismísima Elisa Hastings? Pensé que te habías esfumado con el viento, querida, dijo con una voz untuosa, cargada de burla. Sofía, sintiendo la tensión, se aferró a la falda de Elisa, sus ojos grandes y asustados. Caleb, que había salido de la casa al escuchar el ruido, se acercó, su rostro un muro impenetrable. «¿En qué puedo servirle, señor?», preguntó con una voz tranquila, pero con un matiz de advertencia. Silas ignoró a Caleb, sus ojos fijos en Elisa. «He venido a visitar a mi vieja amiga, señor Thorne. Parece que ha encontrado un nuevo nido, ¿no es así, Elisa? O mejor dicho, un nuevo incauto». La inquina en su voz era palpable, el veneno goteando de cada palabra. Elisa sintió un maremoto de emociones, miedo, rabia, una desesperación helada. Su pasado, que creía haber enterrado bajo el polvo de Montana, había regresado con una venganza. Silas, decidido a retomar el control o a destruir su nueva vida, no perdería el tiempo. Sus amenazas, aunque veladas, eran claras. Volvería a desenterrar los secretos de Elisa, a manchar su nombre, a poner en peligro la reputación de Caleb y la felicidad de Sofía. Sembraría la duda en la mente de la comunidad, incluyendo al influyente reverendo Miller, quien ya tenía una opinión desfavorable de ella. Esa noche, el sueño eludió a Elisa. El rostro de Silas Montgomery se cernía sobre ella en la oscuridad, un recordatorio cruel de las mentiras y las injusticias que la habían perseguido durante tanto tiempo.
La fragilidad de su felicidad en Hollow Ridge se hizo dolorosamente evidente. La paz que había encontrado con Sofía y el respeto silencioso de Caleb, todo podía desmoronarse en un instante. El rancho que había comenzado a sentir como un hogar podía convertirse de nuevo en una jaula, o peor aún, en un lugar de dolor para aquellos a quienes había llegado a amar. El dilema que la atormentaba era desolador: huir de nuevo, desaparecer en la inmensidad del oeste para proteger a Caleb y a Sofía de su pasado vergonzoso y de las inevitables habladurías. Sacrificar así la única oportunidad de amor y de hogar que había conocido. Volver a la soledad que tanto la había consumido. O encontrar la fuerza para enfrentarse a Silas y a las mentiras que la perseguían, luchar por su honor y demostrar que la verdadera justicia y el amor podían florecer incluso en los tiempos más adversos. La balanza de su destino pendía, precariamente, un hilo delgado entre la desesperación y la esperanza, y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, para que ninguna de estas verdades se pierda en el olvido del tiempo. La presencia de Silas Montgomery en Havenwood era como una plaga que se extendía lentamente, infectando la tranquilidad de la comunidad. Sus palabras, siempre cargadas de insinuaciones y de verdades a medias, se esparcían como el polvo en el viento, levantando una nube de sospecha y prejuicio. No pasaron muchos días antes de que los murmullos sobre Eliza Hastings y su pasado oscuro volvieran a resonar en la tienda general, en la herrería y, lo que era peor, en los bancos de la iglesia. Silas, con una astucia digna de un coyote, no atacaba directamente. Simplemente sembraba la duda, dejaba que la imaginación de la gente hiciera el resto. Es curioso que una mujer con su reputación termine en el rancho de un hombre tan respetable como Caleb Thorne, decía con una sonrisa falsa. Uno se pregunta qué oscuros propósitos tendrá. El reverendo Miller, un hombre de fe inquebrantable pero de mente cerrada, era particularmente susceptible a las intrigas de Silas. Ya había visto con malos ojos la presencia de Eliza en el funeral, y las nuevas habladurías solo confirmaban sus peores temores sobre la moralidad de la mujer. Sus sermones comenzaron a teñirse de advertencias sobre la tentación y los peligros de las malas compañías. Miradas oblicuas dirigidas a los pocos feligreses que aún osaban defender a Eliza o a Caleb. La presión sobre Caleb se hizo palpable. Los rancheros vecinos, algunos de ellos amigos de años, comenzaron a mirar a Caleb con recelo, a cuestionar su juicio. La reputación de los Thorne, inmaculada hasta entonces, empezaba a mancharse por asociación. En Hollow Ridge, la vida se tensó. Eliza se sentía como una sombra, observando cada gesto de Caleb, buscando señales de duda o arrepentimiento. El silencio entre ellos, que antes había sido de respeto mutuo, ahora estaba cargado de preocupación. Caleb, con su rostro impasible, continuaba con sus tareas, pero Eliza notaba el ceño fruncido, la forma en que sus ojos se dirigían a ella con una mirada de preocupación que intentaba ocultar. Sofía, ajena a la complejidad de los chismes de adultos, solo percibía la tristeza de Eliza y el mutismo de su padre. La niña intentaba animar a Eliza con dibujos de flores y de caballos, pero la pesadumbre en el corazón de la mujer era profunda. Una tarde, Caleb encontró a Eliza sentada en el porche, la mirada perdida en las vastas llanuras. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Se sentó a su lado, la madera crujiendo bajo su peso. «La gente habla, Eliza»,
dijo Caleb, su voz grave, sin rodeos. Silas Montgomery no es un hombre de fiar. Lo conozco de antes. Ha estado esparciendo veneno por todo el pueblo. Elisa no lo miró. Lo sé, Caleb. Lo oigo en cada susurro del viento y lo siento en cada mirada. No quiero que mi pasado arruine lo que has construido aquí, ni que Sofía sufra por mi culpa. Tal vez debería irme. Las palabras se le escaparon como un suspiro, cargadas de la derrota que sentía. La idea de huir, de desaparecer de nuevo, era un doloroso eco de su pasado, pero la necesidad de proteger a Caleb y a Sofía era más fuerte que su propio deseo de un hogar. Caleb se mantuvo en silencio por un largo momento. El único sonido era el chirrido de los grillos y el lejano aullido de un coyote. Finalmente habló, su voz más suave de lo habitual. Elisa, cuando te vi en ese funeral con tu vestido de novia y tu cabeza alta, vi algo que no había visto en mucho tiempo: dignidad. Y cuando protegiste a Sofía de Digger, vi valentía. No sé todo sobre tu pasado y no me importa. Lo que sé es lo que he visto aquí, en Hollow Ridge. La forma en que cuidas de mi hija, la forma en que has traído vida a esta casa. Eso es lo que importa. Se giró para mirarla, sus ojos azules fijos en los de ella. Pero no puedo obligarte a quedarte. Es tu decisión. Elisa sintió como un nudo se le formaba en la garganta. Las palabras de Caleb, tan pocas, tan sinceras, eran un bálsamo para su alma. Él creía en ella, a pesar de las sombras de su pasado, pero el miedo era un enemigo formidable. Silas no se detendría. Ya había destruido su vida una vez. ¿Podría arriesgarse a que lo hiciera de nuevo, esta vez arrastrando a Caleb y a Sofía al fango? Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, aquellas que nos confrontan con nuestras propias decisiones y el valor necesario para enfrentarlas. Elisa pasó las siguientes noches en vela, debatiéndose entre la huida y la lucha. Recordaba el día en que Silas la había calumniado, un entramado de mentiras que la acusaban de infidelidad y robo, fabricado con una crueldad metódica para arruinar su reputación y beneficiarse de la herencia de un pariente. Ella era pobre, vulnerable, y su palabra no valía nada contra la de un hombre influyente. Había huido entonces, avergonzada y derrotada, pero ahora no estaba sola. Tenía a Sofía, cuya fe en ella era inquebrantable, y a Caleb, cuyo respeto silencioso se había convertido en el ancla que necesitaba desesperadamente. La gota que colmó el vaso llegó una mañana de mercado en Havenwood. Elisa había acompañado a Caleb y Sofía al pueblo, una rara salida que se había convertido en una costumbre semanal. Mientras Caleb negociaba con un comerciante de ganado, Elisa y Sofía paseaban por entre los puestos. De repente, Silas Montgomery apareció, con una sonrisa burlona. «Miren, miren, la familia feliz», dijo con sarcasmo, su voz lo suficientemente alta para que los transeúntes escucharan. «Parece que Hollow Ridge se ha convertido en un nido para la deshonra. Espero que el señor Thorne sepa con quién está compartiendo su hogar y su cama». Una punzada de dolor atravesó a Elisa, pero la furia, una furia fría y justiciera, comenzó a arder en su interior. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas y la niña se aferró a la mano de Elisa. «No le hagas caso, Sofía», susurró Elisa, pero su voz temblaba. Silas, envalentonado por la atención que atraía, continuó: «Señorita Hastings, ya sabe que no se puede escapar de su pasado, y este pueblo merece saber la verdad. ¿O acaso su nuevo patrón no ha descubierto aún que usted es una ladrona, una mujer de moral dudosa, expulsada de su antiguo pueblo por deshonra?» En ese momento,
La mente de Elisa se aclaró. La elección era obvia. No podía huir, no esta vez. No cuando había dos almas inocentes que dependían de ella, dos personas que le habían ofrecido un santuario. Tenía que luchar, no solo por su propio honor, sino por el de Caleb y por la felicidad de Sofía. Tenía que romper el ciclo de la huida y enfrentar el pasado de una vez por todas. Se irguió, su mirada fija en Silas, una determinación férrea brillando en sus ojos. «Basta, Silas Montgomery», exclamó Elisa, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. «Ya he aguantado suficiente de sus mentiras y sus calumnias. ¿Quiere que el pueblo sepa la verdad? Pues que la sepa, pero la verdad completa, no su versión retorcida». La multitud, que se había reunido para presenciar el espectáculo, se quedó en silencio, las cabezas girando entre Silas y Elisa. El reverendo Miller, que pasaba por allí, se detuvo, su rostro una mezcla de sorpresa y desaprobación. Elisa dio un paso hacia Silas, su figura delgada pero erguida, desafiando al hombre corpulento que había intentado destruirla. «Usted me calumnió, Silas Montgomery, para quedarse con la herencia de mi tía, una herencia que le correspondía a mi esposo, y que usted codiciaba. Me acusó de robo y de inmoralidad para desacreditarme y asegurarse de que nadie creyera mi palabra. Me obligó a huir, a vivir una vida de vergüenza y soledad». Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó al instante, su mirada de fuego. «Pero ya no soy la mujer asustada que era entonces. He encontrado un hogar y no permitiré que usted lo destruya. No permitiré que ensucie el nombre de Caleb Thorne ni que asuste a esta niña inocente con sus mentiras». Silas, que había comenzado a palidecer ante la audacia de Elisa y la atención de la multitud, intentó interrumpir, pero Elisa no se lo permitió. «¡Silencio! La verdad es que usted es un oportunista, un cobarde que se esconde detrás de las habladurías. Usted es el verdadero deshonroso aquí, no yo». En ese momento, Caleb Thorne, que había llegado al lugar alertado por el alboroto, se abrió paso entre la multitud. Vio la escena, Elisa, de pie, pequeña pero formidable, enfrentándose a Silas, con Sofía aferrada a su pierna. Vio la verdad en los ojos de Elisa, la valentía en su postura y el miedo en los de Silas. Su estoicismo se desvaneció, reemplazado por una determinación feroz. Dio un paso adelante, colocándose al lado de Elisa, su mano grande y fuerte posándose en la espalda de ella. Un gesto de apoyo inquebrantable. «Mi ama de llaves, la señorita Hastings, es una mujer honorable», dijo Caleb, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Y quien la acusa de lo contrario, me acusa a mí y a mi hogar. Si Silas Montgomery tiene pruebas de sus acusaciones, que las presente ante un juez. De lo contrario, le exijo que se retracte de sus calumnias aquí y ahora, o enfrentará las consecuencias». La mirada de Caleb era una promesa de violencia si Silas no cedía, una amenaza silenciosa que era más efectiva que cualquier grito. Silas, atrapado entre la furia de Elisa, la autoridad de Caleb y las miradas curiosas y ahora escépticas de la multitud, se tambaleó. Su plan de destrucción se había vuelto en su contra. Intentó balbucear una excusa, pero su voz sonó hueca y débil. El reverendo Miller, que había escuchado todo, miró a Silas con nuevos ojos, notando la cobardía en su postura. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a salir a la luz. La valentía de Elisa, respaldada por la firmeza de Caleb, había logrado lo impensable. Había desmantelado la red de mentiras que la había aprisionado, no con puños, sino con la fuerza de su propia dignidad y la verdad de su corazón. El silencio que siguió a la confrontación de Elisa con Silas en la plaza del pueblo no fue un silencio de vergüenza, sino de asombro y de una reflexión tardía.
Silas Montgomery, humillado y expuesto, se retiró rápidamente, montando su caballo con una prisa que delataba su cobardía. Su figura, antes imponente, ahora se encogía bajo el peso de la propia verdad que Elisa había arrojado a la luz. Los cuchicheos, que antes eran veneno, ahora eran susurros de incredulidad y de una incipiente admiración. La gente de Havenwood, acostumbrada a juzgar por las apariencias y los rumores, había presenciado un acto de valentía que les obligaba a reconsiderar sus prejuicios. El reverendo Miller, con su rostro habitualmente adusto, se acercó a Eliza y a Caleb. Su mirada, antes severa, se suavizó con una mezcla de respeto y arrepentimiento. «Señorita Hastings», comenzó el reverendo, su voz más baja de lo usual, «he sido injusto con usted. He permitido que las palabras de un hombre malintencionado nublaran mi juicio. Le pido disculpas. Su valentía ha sido un testimonio de su carácter, un ejemplo de la verdad que siempre sale a la luz». Fue un reconocimiento público, un bálsamo para las heridas de Elisa y una señal de que la marea comenzaba a cambiar. La multitud comenzó a dispersarse, pero esta vez las miradas hacia Elisa no eran de desprecio, sino de curiosidad respetuosa, de una comprensión tácita. Algunos asintieron con la cabeza, otros ofrecieron una sonrisa tímida. La dignidad de Elisa, su verdad desnuda, había desarmado el juicio de la comunidad. Ella había luchado por su honor y lo había ganado. De regreso en Hollow Ridge, la atmósfera era diferente. La pesadez que había flotado en el aire se había disipado, reemplazada por una ligereza, un alivio impalpable. Sofía, que había sido testigo de la confrontación, miraba a Elisa con los ojos llenos de admiración. «Eres muy valiente, señorita Eliza», dijo la niña, abrazando las piernas de la mujer. Elisa se agachó y la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de la pequeña, la promesa de un futuro. La relación entre Caleb y Elisa había cruzado un umbral. El respeto silencioso se había transformado en algo más profundo, una conexión forjada en la adversidad. Esa noche, sentados en el porche, bajo el cielo estrellado de Montana, con el sonido de los grillos como única compañía, Caleb habló, sus palabras raras y preciosas como pepitas de oro. «Elisa», dijo, su voz ronca por la emoción, «gracias por todo, por tener el valor de quedarte, de luchar, por lo que has hecho por Sofía y por mí». Elisa lo miró, y en sus ojos azules, ahora brillantes, vio la verdad de sus sentimientos. «No podía huir, Caleb», respondió ella, su voz apenas un susurro. «No después de todo lo que me has dado, lo que Sofía me ha dado. Este lugar se ha convertido en mi hogar». Caleb le tendió la mano y Elisa, con un temblor en el corazón, la tomó. La palma de Caleb era áspera por el trabajo, pero su tacto era suave y firme. «Hollow Ridge es tu hogar, Elisa», dijo Caleb, entrelazando sus dedos con los de ella. «Si tú quieres que lo sea, y mi corazón también». Sus palabras, sencillas y directas, eran una declaración de amor, un amor nacido de la compasión, el respeto y la valentía compartida. Elisa sintió una oleada de emoción tan intensa que le robó el aliento. Después de tantos años de soledad, de vergüenza, de exilio, el amor había encontrado un camino hacia ella, en el lugar más inesperado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Silas Montgomery no volvió a aparecer en Havenwood. La comunidad poco a poco aceptó a Elisa. Su historia, antes un objeto de chismorreo, ahora era un testimonio de su fuerza de carácter. El reverendo Miller se convirtió en un defensor de su causa, y su ejemplo de redención comenzó a inspirar a otros. En Hollow Ridge la vida floreció. Eliza y Caleb se casaron en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia de Havenwood. Esta vez,
Elisa, vistiendo un sencillo vestido de lana color crema, con la cabeza alta y una sonrisa radiante. Sofía, vestida con un vestido nuevo y reluciente, llevó las flores, sus ojos brillando de felicidad. El rancho se convirtió en un verdadero hogar, un santuario de paz y de amor. Elisa, con Caleb a su lado y Sofía en su corazón, encontró no solo la redención, sino también una familia, un sentido de propósito que nunca creyó posible. Las risas de Sofía llenaban la casa, y el amor tranquilo y profundo entre Elisa y Caleb era el cimiento sobre el que construían su nueva vida. El sol de Montana, que antes había sido un tirano, ahora era un compañero, bañando Hollow Ridge con su luz dorada, iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas. La dureza de la frontera seguía ahí, la vida en el oeste siempre sería un desafío, pero Elisa había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de cicatrices, sino en la capacidad de sanarlas, de seguir adelante. Había demostrado que el honor no se asigna por el linaje o la fortuna, sino que se gana con el corazón, con la verdad y con la valentía de luchar por lo que uno cree. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en un rancho solitario en el vasto y hermoso territorio de Montana. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en las más densas sombras, y que el amor y la redención son fuerzas poderosas que pueden transformar el más árido de los paisajes. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de que estas voces de antaño sigan resonando en el presente, para que nunca olvidemos las lecciones que nos traen desde el corazón del desierto. Hasta nuestra próxima historia, que el viento les sea propicio y las estrellas les guíen.